Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de esta maravillosa vida. Les estamos hablando desde aquí, desde Ámate a ti mismo, decídete a ser feliz porque todo depende de ti. Y bueno, nosotros aquí maravillados, aprendiendo cada día más, expandiendo nuestra conciencia, practicando y sobre todo compartiendo con ustedes todo lo que nos está funcionando a nosotros. Y en este canal, en este su canal, tenemos personas que realmente quieren entregar todo de sí, todo lo que les está funcionando, todo lo que han aprendido, todo lo que se les ha sido revelado, lo quieren compartir contigo, que me ves, contigo, que estás ahí, y conmigo. Así es que juntos estamos haciendo la diferencia. Y la persona que yo les voy a presentar el día de hoy es una persona que ustedes ya han visto, y es una persona de la cual yo he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo, y la verdad es que es poco el tiempo que compacto con él. Quiero decir, se me hace poco porque realmente es un tema tan extenso, un tema tan apasionante acerca de conocernos a nosotros mismos, acerca de saber de qué estamos hechos, de dónde venimos, qué es lo que somos capaces de hacer, qué es lo que se nos ha heredado y que nosotros desconocemos. Así es que, bueno, él es el que les va a compartir el tema del día de hoy y está con nosotros el señor Iván Carvajal. Bienvenido, señor Iván. Hola, Irene, muy buenas tardes. En este momento, muchas gracias por tu bienvenida. Gracias por esa introducción. La verdad, me encanta siempre compartir estos temas porque, pues, como te decía anteriormente, es lo que a mí más me llena, más me nutre, y es hablar acerca de nuestra identidad, acerca de quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Hay de hecho, cuatro preguntas, las más importantes que el ser humano puede hacerse. Número uno es ¿quién es uno? ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Y hacia dónde vamos? Son preguntas existenciales que si el hombre o la mujer de hoy no resuelven esas preguntas, pues vamos a vivir en un estado de confusión perpetua a la merced de las circunstancias y de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos a vivir pendientes de lo que pasa afuera y nunca nos vamos a centrar en lo que verdaderamente es importante, qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestro ser. Entonces, ¿por qué haces preguntas? Porque quién eres se refiere a tu identidad. ¿De dónde vienes? Es tu procedencia o tu descendencia, de dónde tú vienes. ¿Por qué estás aquí? Es tu propósito. ¿Qué eres capaz de hacer? Se refiere a tu potencial. Entonces, son preguntas claves que uno tiene que responderse, y hacia dónde vamos se refiere a nuestro destino. Entonces, si estamos confundidos acerca de estas preguntas, pues es bien difícil que podamos ocupar nuestro lugar en el mundo. Muy bien, pues excelente, porque son unas preguntas que realmente hemos escuchado muchas veces y a veces ni siquiera nosotros sabemos quiénes somos cuando nos preguntan. Nosotros estamos como, oh, ¿quién soy? Pues sí, me llamo Irene. Y bueno, ¿y de dónde vengo? Pues vengo del rancho de allá. Entonces, realmente estamos solamente hablando de lo físico, de lo que conocemos, pero realmente es apasionante saber que hay algo más que eso. Así es que, don Iván, pues a ver, adelante con las respuestas a esas preguntas. Bueno, fíjate qué interesante, ¿no? Nosotros muchas veces venimos hablando de las preguntas. A mí me interesa mucho el tema de la identidad porque de ahí deriva, repito, la posición que tú ocupas en el mundo. Entonces, cuando nosotros venimos a este mundo, se nos da un nombre. Ese nombre nos lo entregan nuestros padres. Cuando nos hablan por el nombre, pues somos pequeños, no respondemos al nombre, pero cuando una segunda, tercera persona nos confirman y nos dicen, hey, Iván, y ya nos lo están confirmando. Y después el tercer paso para aceptarlo es cuando nosotros pues ya respondemos, significa que ya lo integramos a nuestro sistema de creencias. Entonces, para empezar, primero nos identificamos con un nombre. Después en la escuela nos identificamos con un país. Somos ciudadanos de este o de aquel o del otro país. Y así sucesivamente vamos creciendo, nos identificamos por lo que hacemos, por nuestras profesiones, ocupaciones u oficios que desarrollamos. Y es más, yo apuesto lo que sea, que muchos de ustedes tienen nombres de gente y tienen, por ejemplo, Pedro el plomero, Juan el carpintero, Luis el yardero, ¿no?
Entonces, en realidad eso no es lo que somos. Eso es algo que desempeñamos y no tiene nada que ver con nuestra identidad. La identidad viene de algo mucho más antiguo que precede nuestra existencia. Y de eso es de lo que hoy queríamos compartir un poquito con tu audiencia, Irene, con la gente que nos escucha. Claro que sí, señor Iván. Y bueno, este, como estamos hablando, esto es bastante extenso, es que prepárense con su mente abierta, su corazón abierto. Nosotros queremos aclarar que pues no estamos hablando de una religión, de ciertos grupos ni nada de eso. Estamos hablando de un trabajo personal, un trabajo universal. Así es que, pues empezamos, señor Iván. Muy bien. Sí, pues fíjate que anteriormente en la plática que tuvimos, yo dije, pues, ¿sabes qué? Me gustaría hablar de algo que para mí es el centro de la existencia, es la parte sobre la cual gira todo en nuestra vida. En el mundo no hay una búsqueda más imperiosa, más urgente que aquella búsqueda que tiene el hombre por controlar su medio ambiente. Se llama poder. Todo el mundo quiere tener poder sobre sus circunstancias. La gente que dice que quiere dinero es porque quiere ejercer control sobre sus circunstancias. Porque mucha gente dice, el dinero te da poder. Y efectivamente, en ciertas áreas, hay gente que quiere adquirir fama porque la fama le da la ilusión de poder. Y muchas cosas materiales nos dan esa ilusión de poder. Cuando en realidad el poder, como lo conocemos, como lo concebimos, el hombre, tenemos que preguntarnos quiénes somos, por qué estamos aquí. En otras palabras, para mí, todo tiene que ver con el creador. Nosotros somos producto de un diseño inteligente. Hay un creador que nos puso en esta tierra con un propósito y ese propósito fue olvidado y eso es lo que yo quiero tomar como mensaje, porque de lo contrario vamos a ser engañados por nuestras propias ideas o por diferentes filosofías. Toda filosofía que no te lleve al autodescubrimiento y a la autorrealización, eso es algo que te va a desviar de tu verdadera esencia. Entonces, para mí, eh, todo se lo atribuyo al creador. O sea, repito, somos producto de un acto muy poderoso. Hay un creador intencional. Por ser el creador, él es el regente, él es el gobernador. Entonces, cuando tú examinas de la forma en cómo estamos constituidos y descubrimos ese misterio de la belleza, el misterio del propósito, cómo funciona el cuerpo, cómo tenemos tantos órganos, tantos músculos, tantos huesos, y nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Tenemos un cerebro que tiene millones y trillones de células, de neuronas, que pasaríamos la eternidad estudiando el cuerpo y solamente darnos cuenta del cuerpo que tenemos, te das cuenta que no fuimos producto de algo accidental. Entonces, si nosotros fuimos creados de esta forma, que somos los seres más inteligentes, más racionales en el planeta, entonces estamos aquí con un propósito y no es trabajar, no es vivir para trabajar. Ese propósito está ligado con la creación y para ello, como producto, qué mejor que preguntarle a la mente del creador. Entonces, para mí, yo me remito a las escrituras, a las antiguas escrituras que mucha gente conoce como la Biblia. Yo le denomino la constitución del hombre, la constitución del reino de Dios, ¿sí? Ese tema es el tema más olvidado, el mensaje más olvidado que hoy en día el cristianismo predican al que lo dijo, se habla del mensajero, pero se olvidaron del mensaje. Imagínate, Irene, que yo te hablo de mi amigo Juan o de mi amigo José y te digo, ¿sabes qué, Irene? Yo conozco a un joven, se llama José. Ese muchacho, fíjate que desde que yo lo conocí, a mí me cambió la vida. Fíjate que José es un tremendo hombre, él es íntegro, él es muy buena gente, él ayuda a todo el mundo, él le encanta hacer esto. Y fíjate que la otra vez estuvimos con él, fuimos a tal lado, pasó esto, pasó lo otro, pasó aquello. Y yo te hablo
también de José que tú dices, wow, yo quiero conocer a ese José. Y sin embargo, José me dio un mensaje y me dijo, ¿sabes qué? Dile a la gente, cuando yo me vaya, cuando no esté, déjale saber cuál es mi intención, por qué yo vine aquí y por qué estoy platicando contigo. Entonces, el mensaje que te estoy dando es lo que tú le tienes que comunicar a la gente. Pero nosotros nos enredamos tanto hablando del mensajero sin demeritarlo, que en este caso es el Señor, nuestro Señor, el Mashiach, Yahshua o Jesús, el Mesías, el Cristo, y nos ocupamos hablando de él, pero nos olvidamos del mensaje. El mensaje que él le trajo a la humanidad es un mensaje antiguo de esperanza para el tiempo de hoy. Y ese mensaje es el reino de Dios, el gobierno, el reino. Ahora, esa palabra está muy desgastada hoy en día. Por lo general, la mayoría de las personas tienden a asociar o igualar la palabra gobierno con instituciones públicas o con personas que son empleadas por el Estado. Y efectivamente, hace excepción a ello, pero en realidad el gobierno es la acción y el efecto de gobernar. Entonces, en la escritura habla de gobierno y nosotros muchas veces en nuestro intento de salir del sistema opresivo, tiránico en el que vivimos, rechazamos todo lo que tiene que ver con gobierno, pero al hacerlo estamos renunciando al propósito de nuestra existencia. Nosotros fuimos creados para gobernar nuestras circunstancias y yo te lo compruebo con la escritura. En el Génesis, en el capítulo 1, verso 26, ahí menciona el propósito de la creación del hombre. Dice que Dios crea al hombre a su imagen y a la imagen de Dios fue creado. Pero en el verso 28 dice que Dios los bendijo y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Llenen la tierra, sojúzguenla y señoréense de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, si te fijas, ahí encontramos dos veces el propósito, dos veces, señoréate y sojuzga sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo y sobre todo lo que se arrastra, incluso sobre los peces del mar. Y dime tú, ¿cuántas veces nosotros, hoy en día, en vez de nosotros dominar a la intemperie, de dominar los vientos, nosotros vemos en la escritura cómo Jesús calmaba las tempestades y hoy en día nosotros nos escondemos de las tempestades. Él tenía el poder de crear, de interactuar con el medio ambiente y enseñorearse de él. Y hoy en día nosotros nos protegemos de ese medio ambiente. Por ejemplo, las plantas. Hoy en día muchos hombres son dominados por el tabaco, por la marihuana, por plantas. Se vuelven viciosos. No estoy en contra de que la gente haga lo que le dé la gana. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Sin embargo, nosotros tenemos control sobre todo. ¿Sí me explico? Sí. Y de hecho, la mayoría de la gente ahorita lo que nos vamos es por gobernar al vecino, a gobernar a nuestros hijos, gobernar a los seres humanos. O sea, se nos olvidó a qué venimos realmente, cuál es el propósito, ¿cierto? Sí. Bueno, y de hecho ahí si te das cuenta, ahí no dice que el hombre se enseñoree sobre otro hombre. O sea, el hombre no tiene derecho a enseñorearse sobre su esposa, sobre su mujer que tiene en su casa. Ni tampoco lo tiene un gobernante, alguien que ocupa un puesto público, de enseñorearse sobre los ciudadanos, sobre la ciudadanía. De hecho, ellos son servidores públicos que están para servir. Y ese fue el mandato que dio Jesús cuando los discípulos le preguntaron que quién iba a ser el más grande de ellos en el reino de Dios. Y él le dijo, mira, acá el reino es al revés. Aquí el más grande es el que sirve. Entonces, ese concepto se ha perdido y nosotros queremos volver al origen, porque cuando nosotros recuperamos ese reino, entonces vamos a poder funcionar de la forma en que fuimos creados para dominar nuestras circunstancias. Y dime, Irene, ¿quién no quiere tener control sobre sus circunstancias? ¿Quién no quiere tener los recursos para manejar su economía y todo lo que envuelve en este mundo? La salud, la economía, las relaciones. Queremos tener poder, pero aplicarlo para dominarnos a nosotros mismos, no para controlar a otros. ¿Sí me explico? Sí, entiendo. Y la verdad es que yo creo que la persona más difícil de, vamos a decir, de gobernar
o de conocer soy yo misma, no somos nosotros mismos uno dentro de nosotros, porque nos enfocamos en lo de afuera y muy pocas veces vamos hacia a nuestro interior. Entonces, creo que lo que nos está explicando nos ayuda más a entender a quién realmente necesitamos gobernar. Así es. Pues fíjate que, volviendo al tema de lo que te estoy platicando ahora, el mundo se rige por ideas, ¿sí? Muchas veces nosotros nos cuestionamos cómo es que llegamos a este punto, por ejemplo, nuestra vida. Nosotros somos producto de las ideas que concebimos. Las ideas se convierten, o cuando se conciben las ideas, se conciben pensamientos, y los pensamientos conciben conceptos. Y los conceptos es todo aquello que gobierna o que rige al mundo. Entonces, la idea aquí menciono esto porque el gobierno viene de una idea. Esa idea viene de la mente del creador. Entonces, cuando nosotros queremos saber, entender el propósito del gobierno o del reino de Dios, porque la palabra reino y gobierno se pueden intercambiar, es lo que significa, tenemos que venir a la mente del creador. ¿Qué estaba pensando él cuando él creó el mundo? ¿Para qué lo creó? Si te fijas, el mundo físico antecede a la creación del ser humano. Entonces, el mundo, de hecho, entonces fue creado para que el hombre que habitara en él se encargara de manejarlo, de administrarlo. Y ese es el concepto de un rey. Entonces, esa palabra también de gobernar también se intercambia por rey, king en inglés, el kingdom. No hay un rey, no puede existir un rey si no tiene un reino, un dominio, un territorio. Entonces, la idea aquí de tú tener o transicionar de donde estás a la mente de un rey o de gobierno implica ajustar ese concepto, entenderlo en la mente del creador, qué estaba pensando él cuando crea al hombre y por qué lo pone aquí. Y una vez uno entiende esto, uno entiende el mensaje que Jesús predicó en el Nuevo Testamento, o en los evangelios, más bien dicho, ¿sí? En los evangelios del Nuevo Testamento, Jesús habló mucho del reino de Dios. Y él les dijo a los que lo escuchaban que el reino estaba dentro de ellos, que no, si te dicen ve allá o mira acá o búscalo por el otro lado, él dijo no vayas allá porque el reino de Dios está dentro de ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no acudimos a esa fuente y no entendemos lo que dice la constitución del reino, nos volvemos dependientes de los factores externos y eso nos posiciona a nosotros, nos pone muy vulnerables, porque entonces somos atrapados por sistemas humanos que lo único que hacen es volvernos dependientes de lo mismo y abdicamos o renunciamos al reino de Dios, que si realmente nosotros queremos vivir o experimentar esa libertad que el mundo busca o ejercer poder sobre las circunstancias, no se encuentra afuera, no se encuentra en el ámbito político, ni en el ámbito comercial, tampoco en el ámbito religioso. Eso se encuentra en el reino de Dios. Y no hay que irlo a buscarlo afuera, hay que buscarlo adentro. Lo dice el apóstol Pablo, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. El apóstol Pablo escribió varias cartas en la misma escritura, una de ellas Romanos, y ahí menciona que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino dice que sino en gozo, en el reino de Dios no consiste en comida y vida, sino en gozo, en amor y en paz, fíjate, en justicia. Esto es el reino de Dios, amor, paz, justicia. Y esos son cualidades o virtudes que se desarrollan en el corazón del hombre. Cuando el hombre comienza a hacer ese trabajo interno de empezar a ver introspectivamente y a evaluarse y empiezas tú a analizar lo que te decía ahorita, por qué fuimos hechos, cómo es de que tenemos este cuerpo tan maravilloso, tan asombroso, cómo cada función, cada órgano le corresponde una virtud. Bueno, eso obvio no se enseña, eso no lo dice la escritura, pero hay antiguas filosofías orientales que ellos pues no tenían la Biblia, pero tenían el contacto con el Creador, porque el Dios
del universo, el creador del universo, él no es cristiano. Esto que te digo, esto va de ratos, porque mucha gente dice, oh, pues Dios es cristiano. No, Dios no es cristiano. Dios es más grande que el cristianismo. De hecho, la palabra cristiano, dicho sea de paso, les fue dado a los judíos que se habían separado del judaísmo y se comenzaron a seguir a Jesús, al Cristo. Y era una palabra peyorativa que disminuía a la gente. Entonces, hoy en día, pues cristiano, pues no hay nada de malo, pero ya cuando tú le agregas el ismo, cristianismo, islamismo, todo lo que termina en ismo es una distorsión de una verdad, es el extremo de algo, es lo opuesto. Entonces nosotros no somos llamados a vivir en el centro, entender, o sea, a vivir como ciudadanos del reino, no como cristianos. Es otro tema bien sumamente importante. Caminar en el centro. Porque a mí me preguntan, oye Iván, ¿y tú eres cristiano? Pues lamento decirte o decepcionarte que te digo que sí, en realidad yo me considero un ciudadano del reino de Dios, un ciudadano del reino de los cielos. Mi ciudadanía está en los cielos. Y cuando uno camina así, pues tú estás caminando en el centro. Jesús habló del camino angosto, de la puerta estrecha. Dice que pocos la hallan y pocos caminan por ella. ¿Por qué? Porque es una vida de restricción, de autodominio, de autodisciplina. Y no solamente estamos hablando de autodisciplinas en lo externo, sino de un trabajo interno. Y créeme, Irene, eso vale el esfuerzo, vale la realización hacerlo, porque tu servidor, llevamos años entendiendo estos conceptos que yo te estoy comunicando ahora, y la verdad me han funcionado. Yo llevo 20 años en este país y gracias a mi padre, yo vivo olvídate, vivo mejor que nadie. Y, disfruto lo que hago, pero es porque encontré ese propósito. Me puse a investigar. Siempre ha sido mi búsqueda más grande sobre todas las cosas, pero como una vez que tú lo encuentras esa satisfacción, esa paz. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. O sea, busca primeramente, con la mente primero. O sea, el reino se busca con la mente primero y su justicia. Y ese es otro tema muy importante, entender que ese Dios ya no nos retiene nada, Él ya nos lo dio todo en la constitución del reino de Dios. Dice en la segunda carta de Pedro, que yo invito a los que tienen una Biblia o la lean, que la veamos con otros ojos, no desde el punto de vista del dogma o de la religión o de la iglesia que tú tienes, sino que lo veas con los ojos como un hijo de Dios, como un ciudadano. Un hijo es un heredero. Imagínate, yo hablo ahorita de la creación del mundo. Él lo crea el mundo. ¿Y para quién crees que lo hizo? O sea, para mí, para ti, para los hijos. Porque yo hablaba, te decía a ti antes de entrar aquí en la llamada, que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Y todo lo que Él hace y lo que Él ejecuta viene con la intención de dar, porque la naturaleza del amor es dar, es compartir. Entonces, si Él es el creador, Él es el que lo crea, el gobernador, junto con la creación le entrega el derecho para que la gobierne, para que la sujete. Y fíjate, Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, a la vida terrenal, a la vida natural, al diario vivir, y a la piedad, a lo espiritual, a lo eterno, a lo atemporal, dice que ya nos fueron dadas por su divino poder, por su reino divino. O sea, no es que nos las van a dar, ya nos las dieron. Dios no nos retiene nada, ya nos lo dio todo. Pero entonces, ¿por qué a veces la gente dice, oye, pero yo tengo carencias, tengo enfermedades, está pasando esto, lo otro? Pues yo te tengo una gran noticia. Hay esperanza. Todo te fue devuelto. Y lo único que tienes que hacer es presentarte. Es como cuando hay una herencia. El familiar muere, te deja la herencia y te deja un testamento. Y lo único que tienes que hacer es presentarte ante el juez
en la corte y decirle, ¿sabes qué, señor juez? Aquí estoy, soy fulano de tal, el hijo, el descendiente de mi padre, en este caso, y vengo por mi herencia. Entonces nosotros, muchas veces, yo me acuerdo en mis tiempos cuando no entendía esto, que de hecho no me hacía sentido, porque yo me ponía a pedir en mis oraciones. Mi oración era pura pedidera. Dame, concédeme, permíteme, y todo era pedir y pedir y pedir. Ahora, cuando yo entendí, dije, Dios, Padre, si tú eres el juez y eres mi padre, pues hay una herencia y yo vengo por ella. Y no vengo como el hijo pródigo que la fue y la malgastó. Yo quiero administrarla, quiero manejarla, quiero producirla. Porque uno no tiene que cometer los errores. Pues uno dice, es que mira, el hijo pródigo fue y se lo gastó, hizo lo que quiso, se dio la mala vida. Dice que anduvo perdidamente, lo dice la escritura, perdidamente, o sea, perdió la mente y dice que después él volvió, o sea, volvió en sí. Y entonces regresó y le devolvió el padre, lo recibió en su casa. Entonces, esa es una alegoría que nos deja muchas enseñanzas. Una de ellas es de que cuando tú descubres esto, eso no significa que tú tienes la licencia o la aprobación para ir a hacer lo que se te dé la gana y decir, no, pues como ya Dios me lo dio todo, hasta el perdón, pues voy a hacer, démosle que, o sea, que todo está permitido. No necesariamente. Este mensaje es un mensaje de responsabilidad, de diligencia, de esfuerzo, pero no por conseguir cosas, un esfuerzo por apropiarlas, por saber que ya están ahí. Es como el músculo. Cuando uno hace ejercicio, tú no haces porque te lo vas a ganar o va a llegar de afuera, ya está dentro, lo estás ejercitando. Y el músculo, dicho sea de paso, no crece cuando ejercitas, crece cuando descansas. ¿Me explico? Entonces, cuando uno busca estas verdades, tú entras en ellas buscando, trabajando, pero cuando tú descansas, ahí es donde viene el crecimiento. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, considera los lirios del campo, que no crecen. Digo, el que no hilan ni trabajan, los pájaros no trabajan y el Padre los sustenta y a los lirios los viste con mayor gloria que la de Salomón. Entonces, cuando uno llega al reino de Dios, uno entra al reposo de Dios, donde ya todo fue dado y todo se apropia por entendimiento. Muy bien. Y tengo una pregunta porque el tiempo se nos está llegando, se nos está terminando, nos van a sacar de aquí, pero bueno, la pregunta sería, ¿cuál sería como su consejo, su invitación para realmente apropiarnos, para las personas que estamos iniciando en esto, apropiarnos de ese reino? ¿Qué sería lo que podemos hacer, así como niños de kinder? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para apropiarnos del reino de Dios? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues primero que nada, acuérdate, ese Dios creador es tu Padre. Cuando uno tiene esos niños pequeños, tus niños vienen con confianza a ti y te piden las cosas por tu nombre y no te dicen señora Irene o señor Pedro. No, papi, mami, mira, quiero esto. Como niño, ¿sabes qué? Papá, yo a Dios me relaciono con mi padre. Papá, no entiendo por qué estoy aquí, muéstrame. Me hablaron de un reino, ¿qué significa eso para mi vida? ¿Cómo yo puedo entrar al reino de Dios? ¿Qué relevancia tiene el reino de Dios en mi vida? Porque, de hecho, dicha de paso, el concepto del reino, mucha gente cree que entra al reino cuando muere, pero Jesús le dijo a Nicodemo, es cuando naces. Y ese nacimiento también es una tergiversación, el nuevo nacimiento, como se predica. Jesús no enseñó que había que predicar que naciéramos de nuevo. El mensaje de él era predicar el reino de Dios. Entonces, uno entra ahí cuando uno nace. Se trata del entendimiento. Tú lo dijiste ahorita como un niño. Cuando uno se deshace de los conceptos que arrastramos y queremos entrar en ese reino, entonces uno entra. Y así uno lo encuentra dentro de uno mismo. Cuando tú meditas, cuando tú te encierras a solas con tu Padre que está en lo secreto, dice que él te recompensa en lo público. Dice que te metas en el closet, enciérrate en tu closet. No está hablando del cuarto donde colgamos la ropa. Está hablando de los cuartos, de las habitaciones de la mente. Ahí nos metemos en silencio o en oscuridad y meditamos en ese reino. ¿Cómo es el reino? Figúratelo, la idea que tú tengas.
ahí es donde el Padre te lo va a revelar. Muy bien. Bueno, lo entendí de la siguiente manera. Primero, como oramos, ¿verdad? O sea, oramos, pedimos al Padre de la manera que cada uno sabe, oramos y pedimos que nos dé sabiduría en cuanto a cómo cómo podemos encontrar el reino de Dios dentro de nosotros mismos, guardar silencio, dejar a un lado todas nuestras creencias, todo lo que nos han enseñado, sin juzgar. Algunas personas nos van a estar escuchando y van a decir, estos señores de verdad que se salieron de la caja, o sea, ¿qué pasó? Pero bueno, la verdad es que este es un gran conocimiento y queremos que ustedes lo prueben, amigos, amigas, que ustedes lo prueben. No queremos que nos crean a nosotros, sino que ustedes lo comprueben haciéndolo. Entonces ya quité todo mis conceptos, lo que están pensando de nosotros, lo que le enseñaron sus padres, la religión. Entonces empezamos a entrar en el Padre, a entrar en oración, y ahí poco a poco se nos va a ir dando. Así ¿Estás de es. acuerdo? De acuerdo. Y aquí viene la parte importante. Cuando yo te hablo de mi experiencia, eh, cuando yo vine a este conocimiento, pues yo sabía que no sabía. Y en ese momento fue el momento cuando empezaron a llegar aquellas personas, aquellos hombres y mujeres de Dios, enviados de Dios, que me empezaron a enseñar esto. Pero yo llegué así, yo no sé, quiero aprender. Yo quería encontrar la verdad. Yo pensaba que la verdad era una religión o que debía haber una religión verdadera y yo quería estar en ella. Cuando entendí el mensaje de reino, lo que Jesús enseñó, lo que él predicó, me di cuenta que la religión es un invento del hombre para controlar a otro hombre. Una desviación de la verdad. Y no hay nada más poderoso en la tierra que la verdad, porque la verdad es inmutable, la verdad no cambia. Entonces nosotros tenemos que tener ese encuentro con la verdad. Muy bien, señor Iván. Pues le agradezco muchísimo. Estoy encantado de estar hablando del tema. Y amigos, amigas, espero que ustedes también. Esperamos que ustedes nos comenten, nos pregunten lo que quieran aquí abajo del video, que lo compartan y sobre todo que trabajen en sí mismos, porque al final, cuando todos estamos haciendo el mismo trabajo, yo creo que todos nos estamos expandiendo más y la luz está llegando más para todos. Así es que, señor Iván, le agradezco muchísimo y la invitación está abierta para cuando usted guste. Sigamos con este tema porque siento que apenas estamos en el inicio. Sí, sí, sí. Gracias, Irene. Lo vamos a continuar muy pronto. Claro. Claro que sí. Hasta pronto, amigos. Acuérdense que estamos en Ámate a ti mismo, decídete ser feliz, porque todo depende de ti. Hasta pronto.